React Native es basura, ¿o no? Hola mis queridos nómadas digitales, el día de hoy vengo a hablarles sobre un video que subió el youtuber que se hace llamar TechLead acerca de React Native diciendo que es basura. Para quien no lo conozca, este personaje es un genio millonario, filántropo, playboy. No me refiero a ese es Tony Stark. Es alguien a quien yo podría definir como un genio y que gracias a ello tiene una gran fortuna y tiene como historial de trabajo haber trabajado como TechLead en Google y en Facebook. Este personaje se ha vuelto famoso en su canal de YouTube por hablar de cosas tales como su divorcio, su despedida de Facebook porque lo despidieron de esta compañía, de sus gastos como millonario. Entonces han sido videos bastante interesantes y que han dado mucho de qué hablar. Han sido bastante criticados por muchos, pero también son una faceta muy honesta de este personaje. Él habló la semana pasada o antepasada de que React Native, esta plataforma para crear aplicaciones nativas dentro de Android y iOS, que está creada y es soportada principalmente por la empresa Facebook, es basura y que tiene muchísimos problemas. Yo quisiera dar el día de hoy mi punto de vista después de haber trabajado con React Native por ya casi 2 años acerca de cómo es el framework y si realmente lo que está diciendo este personaje es cierto o no. Y lo primero que debo decir es que este personaje, después de haber sido despedido de Facebook, ha estado atacando a través de su canal de YouTube a la cultura empresarial y a las demás cosas que tienen que ver con Facebook. Ha hablado mal acerca de su despido y las razones de su despido, que en parte me parece que tiene razón, porque según él, y Facebook creo que no ha dado su posición al respecto, según él fue despedido por crear social media y Facebook es una empresa de social media y de redes sociales. También ha estado hablando muy mal acerca de la cultura de Facebook por dentro de la compañía y de cómo se comportan las personas adentro, y en este momento está atacando a la tecnología de React Native, pero en este caso lo hace con argumentos. Una de las primeras cosas que dice este hombre es que React Native promete muchísimas cosas que no está cumpliendo. Una de las cosas con las que él inicia hablando sobre el video es sobre el tema de Instagram y que ellos no utilizan prácticamente React Native y ningún framework en ningún momento, y que la aplicación funciona muy bien. Y es que eso es cierto, la aplicación de Instagram es una aplicación que funciona muy bien. Es una app bastante ligera, es una app bastante rápida para cargar sus diferentes posts, sus diferentes feeds, sus diferentes features. Pero también hay que tener en cuenta que Instagram es una empresa que tiene recursos muchísimo más grandes que cualquiera de las empresas promedio de todos los días. Entonces estamos hablando de una empresa que puede tener una gran cantidad de desarrolladores, 50, 100, 200 desarrolladores, pero en cambio en una microempresa, una empresa mediana promedio, pueden haber tal vez 3 desarrolladores trabajando en un proyecto, 10 desarrolladores trabajando en un proyecto. Entonces no podemos considerar las condiciones de Instagram como las condiciones de muchas de las empresas que hay ahí afuera. Este hombre está acostumbrado a trabajar con muchísima gente y con presupuestos bastante grandes a la hora de desarrollar, pero en Latinoamérica, en empresas de habla hispana, la empresa promedio es pequeña. Yo estoy trabajando con una empresa de Estados Unidos y es una empresa pequeña, no tenemos tantos desarrolladores, seremos 3 o 4 desarrolladores, donde cada desarrollador se encarga principalmente de un solo proyecto. Luego el TechLead nos habla sobre un problema que tienen las aplicaciones y los frameworks nativos, y es que prometen que solo necesitas desarrollar una vez en un código fuente y puedes compartir básicamente el 90-95% del código en diferentes plataformas. Pero esto no es cierto. En React Native lo que tú haces es crear diferentes wrappers alrededor de las APIs nativas. Entonces, si quieres una funcionalidad que nadie en la comunidad open source haya desarrollado, tienes que desarrollarla tú mismo utilizando código nativo, y de ahí lo puedes utilizar en JavaScript. Entonces tú no estás pudiendo reutilizar el 90-95% del código, sino realmente estás escribiendo código nativo para poder luego utilizarlo dentro de tu aplicación. Y normalmente esto funciona para equipos pequeños y funcionalidades comunes, pero hay veces que vas a necesitar trabajar bastante en crear alguna librería en código nativo para poder utilizarla dentro de React Native, o solucionar bugs y problemas que tengan estas librerías que están disponibles ahí afuera. Y lo que quiere decir que en vez de tener un solo desarrollo en un solo lenguaje, estarías teniendo 3.
estarías teniendo JavaScript, que es con lo que se maneja React Native, estarías teniendo Swift en iOS y Java en Android. Entonces es ahí donde se complican las cosas. Dejas de trabajar dos apps diferentes en dos lenguajes diferentes para estar trabajando una app que mezcla todo el código en tres lenguajes diferentes. Eso es algo que yo mismo he visto en las apps que yo he estado diseñando con React Native, y es algo que no es poco común, es algo que sucede, y es cuando toca buscar un desarrollador que sepa de React Native para mezclar esa parte del puente entre nativo y React Native, y que sepa también de las plataformas nativas para solucionar esos bugs. La otra solución sería que yo aprenda de cómo funciona React Native internamente y que aprenda a desarrollar en plataformas nativas, lo cual podría ser posible, pero en empresas pequeñas normalmente es mejor buscar a alguien que ya sepa cómo resolver el problema directamente por tema de recursos. Luego habla sobre el tema del performance. React Native promete velocidad, pero JavaScript no es un lenguaje cuyas implementaciones puedan llegar a ser tan rápidas y tan eficientes manejando memoria como lo son Java y Swift, que son lenguajes tipados que te permiten hacer cosas más específicas a la hora de manejar tu memoria. JavaScript, si no te has dado cuenta, en Google Chrome consume un montón de memoria RAM. Es un comelón de memoria RAM. Cuando estás en tu navegador en Google Chrome, lo que come memoria es JavaScript, y esto se ve en las aplicaciones que están desarrolladas con React Native. Son aplicaciones que consumen mucha más RAM que las demás que tienes en tu sistema, y por lo tanto cuando pasan a segundo plano es más probable que el sistema decida matarlas para poder abrir las otras apps. Cuando tienes una aplicación desarrollada de manera nativa, tú tienes una aplicación que usualmente no debería consumir tanta RAM. Por lo tanto, si tú tienes Instagram, que es una aplicación que tiene muchísima media content, muchísimos videos, muchísimas imágenes, y lo pasas a segundo plano, luego cuando la vuelves a abrir está todavía abierta porque es eficiente con el manejo de su memoria, lo que no sucede con React Native. Y si tú tienes un Instagram, digamos, creado en React Native y lo pasas a segundo plano, cuando la persona vuelva a la aplicación va a tener que reiniciar toda la aplicación. Esto baja el engagement de este tipo de aplicaciones, y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de escoger esta plataforma. Ahora, luego habla sobre contratación de desarrolladores en React Native. Habla sobre un artículo de Airbnb donde ellos explican por qué decidieron abandonar la plataforma React Native y decidir otra vez trabajar con plataformas nativas solamente. Ahora, yo considero que el tema de la contratación no es como sucedía en ese tiempo. Hoy en día hay muchos desarrolladores de React Native, y una de las ventajas y una de las cosas que puede ser interesantes para las empresas es que un desarrollador web que ya maneje React puede empezar a manejar rápidamente React Native. Y con rápidamente me refiero a un día o dos, que es lo que se demora instalando y acostumbrándose a las herramientas de compilación nativa como Xcode, como Android Studio. Pero no es difícil contratar a un desarrollador en React Native. Si lo que necesitas es una persona que solamente se encargue de la parte de la aplicación y que no vaya a tocar nada nativo, es muy fácil. Por lo que te digo, cualquier desarrollador de React puede pasar rápidamente a ser un desarrollador de React Native, que es lo que me pasó a mí. Pero cuando ya empiezas a trabajar partes internas, cuando ya necesitas trabajar con la parte nativa, trabajar con Java, trabajar con Swift, lo mejor es contratar a alguien que sí sepa del tema, y ahí es donde de pronto se puede poner un poco más complicado, porque no necesitas solamente una persona que sepa de Java o de Swift, sino necesitas una persona que sepa cómo utilizar React Native y cómo cerrar ese puente entre React Native y Java y Swift, que se supone que no es tan difícil, pero igual es un poco más difícil conseguir desarrolladores que hagan eso. Aún así, creo que en la empresa donde estoy trabajando no hemos tenido tantos problemas para encontrar desarrolladores que sufran este tipo de problemas, por lo menos al nivel de las aplicaciones que estamos desarrollando. Entonces miremos dónde tiene sentido o dónde no tiene sentido crear un desarrollo nativo en React Native. Una de las cosas que puedes tener en cuenta a la hora de decidir si vas a utilizar React Native o no es si tu aplicación es sencilla y tu equipo se compone principalmente de desarrolladores de React o de Angular o de Vue.js que puedan aprender rápidamente a utilizar React y que puedan aprender rápidamente a utilizar React Native. En ese caso, que la aplicación o los requerimientos de la aplicación no sean tan extraños, no sean tan particulares, en ese caso puedes decidir utilizar una plataforma como React Native o como su hermano, como su primo, que es Expo, que te permite desarrollar aplicaciones de React Native de incluso una manera más sencilla sin nunca tocar la parte nativa. Obviamente con las limitaciones de la misma plataforma. Si hay algún plugin que no existe, te va a tocar crearlo a ti mismo, y si es un plugin que no existe dentro de Expo, te
te va a tocar salirte de Expo a desarrollar como todos los demás desarrolladores de React Native desarrollan. Para empresas grandes, para empresas que tienen el músculo financiero para contratar un equipo de desarrollo de nativo, tanto de iOS como para Java, para mí no tiene sentido que incluyas React Native en tu desarrollo, porque es una empresa que tiene el músculo, que tiene con qué contratar esos dos equipos, y React Native lo que va a hacer es que tengas que añadir complejidad al desarrollo, porque cuando son empresas grandes o cuando son productos donde debes apuntar a una velocidad máxima o requerimientos muy particulares, realmente te va a tocar estar tocando el código nativo todo el tiempo. Ahora, si tú quieres tener una aplicación, porque tu necesidad en el mercado está en una aplicación que en términos de manejo de memoria y en términos de velocidad y fluidez y carga y todo este tipo de cosas de cara al usuario, de user experience, funcione lo mejor posible, vas a tener que desechar React Native. React Native es lento y hemos tenido muchos problemas precisamente a lo lento que es React Native y a lo mucho que hay que trabajar para que llegue a ser más rápido. Que Redux es una tecnología interesante, pero si no la sabes usar vas a tener una aplicación de porquería, literalmente. Ahora, otro problema de escoger React Native y que debería preocuparte es qué pasa si Facebook decide desechar React Native. Son empresas grandes que toman decisiones en la base financiera, y si Facebook se ve en la necesidad de recortar React Native porque se da cuenta que no es la solución correcta para sus productos, porque es una empresa que tiene el músculo financiero para contratar equipos de ambas plataformas, y donde Instagram y donde WhatsApp estoy seguro que no utilizan React Native excepto para algún tipo de pequeña funcionalidad. ¿Qué pasa con tu aplicación? Tu aplicación va a tener que mudarse de nuevo a otra tecnología híbrida o a otra tecnología nativa, porque Facebook va a dejar de estar soportando esta plataforma, y Facebook es el músculo detrás de React Native, y esto es algo que te debería preocupar desde el principio. Otro tipo de caso que es interesante para React Native es cuando necesitas crear una aplicación con, otra vez, especificaciones relativamente comunes entre las apps, y tienes un equipo pequeño, un equipo limitado, y es una startup que necesita crear un prototipo rápidamente. En eso sí me parece que es mucho más rápido el desarrollo con React Native que trabajar con tecnologías nativas. Sí se nota la velocidad, el ciclo de desarrollo es un poco menor, excepto cuando React Native pone problemas y empieza a fallar de manera absurda, como cuando instalas nuevas librerías o cuando instalas cosas diferentes. Ahora, este es un problema que sucedía mucho en el pasado. En el pasado yo instalaba una librería con funcionalidades nativas y todo el proyecto se me iba al carajo, no podía volverlo a utilizar, duraba 2-3 días tratando de resolver los problemas. Hoy en día esos problemas siguen sucediendo, pero son mucho menos comunes, y las actualizaciones entre versiones de React no son tan estrepitosas. Entonces, antes, cuando querías actualizar las versiones de React Native, era un completo desastre, era algo que se demoraba una semana perfectamente solamente para cambiar una versión 0.59 a la 0.60, pero han estado trabajando en ello y han mejorado muchísimo. Otra de las cosas que me ha pasado con React Native es que a veces deja funcionar la aplicación de un día para otro. No sé qué pasa a veces con las aplicaciones de Android que tienen una set de dependencias que se descargan de Maven o un repositorio remoto, pero no sé por qué las cachea y a veces decide actualizarlas de un momento a otro sin tener sentido, sin que hayas cambiado tú nada en tus dependencias. Entonces tu aplicación, si ese repositorio remoto se rompe o si deja de funcionar por un tiempo, tu aplicación puede dejar de funcionar. Eso es algo bastante molesto, que estés trabajando un día en una aplicación, cierres la computadora y al otro día la abras, intentes correr el proyecto y no te funciona. Pero es algo que también me ha dejado de pasar, pero me pasó como 2 o 3 veces en el pasado y fue bastante molesto y fue bastante preocupante, porque vas a Stack Overflow y te das cuenta que es un issue que hasta ahora están abriendo porque está sucediendo ese día y nadie tiene la respuesta de cómo solucionarlo. Por último, el Tech Lead habla sobre que React Native promete muchas cosas y siempre da menos de lo que promete. Entonces habla sobre que la documentación a veces es muy mala. Sí, la documentación de React y React Native a veces es una porquería totalmente, y más si la comparamos con buenas documentaciones como la de Vue.js, que es excelente, que es espectacular. A veces deja muchísimas dudas, a veces hay cosas que funcionan en una plataforma y en otras no, y no se dice en ningún lado. A veces hay documentación que está incompleta, y eso es bastante molesto para un desarrollador cuando está tratando de trabajar en una de estas plataformas. También suceden los problemas con la plataforma, los bugs que nunca resuelven, porque hay muchísimos bugs en estas plataformas, en React Native, porque son cosas complejas, son tecnologías bastante complejas de desarrollar, de
mantener y por lo tanto tiene muchísimos errores por ahí sueltos que son difíciles de resolver, difíciles de reproducir, que pueden durar un año y medio o incluso nunca ser resueltos. Eso sucede porque Facebook o las personas que están interesadas no tienen ese mismo bug, no tienen este mismo problema y pues por lo tanto no van a gastar el tiempo en resolverlo si es algo que no es prioridad para ellos. Entonces ahí es donde te toca meter las manos al bolsillo o al equipo para que ellos se encarguen de resolver estos problemas que no son fáciles de encontrar y más en una tecnología, como vuelvo a decir, compleja como lo que es una app híbrida, un framework híbrido. Entonces, como definitiva, este hombre está diciendo que React Native es garbage. No, es solamente un título mediático, es solamente una manera de atraer tu atención, pero React Native tiene muchísimas limitaciones que al principio parecen no estar ahí y que cuando ya necesitas hacer algo muy específico, cuando ya necesitas ahondar en los conceptos o en tu app o en las funcionalidades o en la velocidad, te das cuenta que son un muro muy difícil de romper. Entonces el tema es que no es una tecnología maravillosa como el mismo Facebook o como el hype que hay por ahí afuera acerca de esta tecnología lo promete. Es una tecnología que todavía está avanzando mucho. De hecho están en la versión 0.60, quiere decir que la versión ni siquiera es la 1.0, no es una versión estable. 0.60, 60 cambios que rompen la API, 60 cambios que rompen algo que puede hacer que todo lo demás que está debajo falle. ¿Cuántos cambios tiene un framework como Vue.js? En este momento estamos en Vue.js 2.0 y haciendo la transición a Vue.js 3.0. ¿Cuántas versiones tenemos de Angular? Tenemos en este momento breaking changes en Angular. Vamos en la versión 9 si no estoy mal, que vino con unas actualizaciones bastante interesantes. Pero React Native y Facebook es una compañía que le gusta romper las cosas y hacer las cosas, por decirlo de alguna manera, lo machaco, y luego si están mal, resolverlas por el camino haciendo alguna otra cosa extraña. Entonces tengan cuidado con esta tecnología. Es una tecnología que tiene muchas cosas interesantes, pero hay que utilizarla para resolver el problema correcto. No es una tecnología que resuelve todos los problemas de los desarrollos de aplicaciones nativas. Hay algo que siempre se me olvida en estos videos y es pedir la opinión de todos ustedes. Realmente me encanta cuando me dejan comentarios buenos, malos, criticando el video. Me gusta que me den likes, pero si no es un like, si no te gusta el video, también deja tu opinión negativa acerca del tema. Si te gustan estos videos y si quieren que siga hablando de estos temas, si quieren seguirme escuchando, suscríbanse, háganle clic en la campanita, que algunos dicen que funciona, algunos dicen que no funciona. Y muchísimas gracias por haber escuchado todo lo que tenía que decir acerca de este video y acerca de este framework, que tal vez hable más de él en el futuro. Muchísimas gracias público, muchísimas gracias gente de YouTube, gente desarrolladora, gente tech. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.